Te doy la bienvenida al recorrido guiado del meridiano del intestino delgado. Frente a ti tienes una plantilla con dos figuras humanas. Estas figuras te ayudarán a seguir el trayecto del meridiano mediante el tacto. La figura de la izquierda representa el inicio del meridiano, mientras que la figura de la derecha muestra el tramo final. Comenzamos con la figura de la izquierda, en la mano. El primer punto está marcado en el extremo del dedo meñique. Desde allí el recorrido asciende por el borde externo del brazo, pasando por la muñeca, el antebrazo, el codo y el hombro. Al llegar al final de la espalda encontrarás una línea punteada, la cual te guía hacia la segunda figura, a la derecha. Síguela con tus dedos para continuar el recorrido. En esta segunda figura, el trayecto sube por el cuello, la parte posterior de la mandíbula, el pómulo y termina justo delante del oído. Ahora te acompañaré punto por punto combinando la ubicación en la plantilla con la descripción anatómica real. Punto intestino delgado 1. Ubicación en la plantilla, el primer punto en el extremo del dedo meñique en la figura izquierda. En el cuerpo, en la esquina de la uña del dedo meñique en el borde externo, alejado del dedo anular. Punto intestino delgado 2 en la plantilla apenas por encima del anterior en la primera falange del meñique. En el cuerpo, en el borde lateral del dedo meñique, justo debajo de la primera articulación. Punto intestino delgado 3. Continúa hacia el siguiente punto. En el cuerpo, en el dorso de la mano, detrás del hueso del meñique, en el pliegue que se forma al cerrar el puño. Punto intestino delgado 4. En la plantilla, más arriba en la base de la mano. En el cuerpo lo encontramos en el borde externo de la muñeca, en la pequeña depresión entre huesos. Punto intestino delgado 5. En la muñeca, en el cuerpo, sobre el hueso prominente del borde externo de la muñeca, al lado del cúbito. Punto intestino delgado 6, subiendo por el antebrazo. Y en el cuerpo, a unos 2 centímetros por encima de la muñeca, en el borde posterior del antebrazo. Punto intestino delgado 7, en la plantilla, a medio camino entre la muñeca y el codo. En el cuerpo, en la parte externa y posterior del antebrazo, a unos 5 dedos sobre la muñeca. Punto intestino delgado 8, en la plantilla al nivel del codo. Y en el cuerpo, en la parte posterior del codo, en el extremo del pliegue al doblarlo. Punto intestino delgado 9, en la plantilla subiendo por la parte posterior del brazo. En el cuerpo, en la parte trasera del hombro, en una depresión bajo el músculo deltoides. Punto intestino delgado 10, en la plantilla justo sobre la articulación del hombro y en el cuerpo en el borde superior de la escápula, cerca del acromión. Punto intestino delgado 11, en la parte media de la espalda alta. En el cuerpo, en el centro de la escápula, en la zona muscular posterior. Punto intestino delgado 12, sigue la línea al siguiente punto y en el cuerpo por encima del omóplato, cerca del cuello. Punto intestino delgado 13, en la plantilla está en la zona cervical y en el cuerpo al lado de la columna cervical en la parte lateral del cuello. Punto intestino delgado 14, en la plantilla en la parte superior del cuello antes de llegar a la cabeza. Y en el cuerpo entre los músculos del cuello, en la parte posterior y lateral. Punto intestino delgado 15, en la plantilla en la base del cráneo y en el cuerpo justo donde termina el cuello, comenzando el cráneo en el borde lateral del hueso occipital. Aquí sigue la línea punteada en la plantilla hacia la segunda figura ubicada a la derecha. Punto intestino delgado 16, en la plantilla en el lado del cuello bajo la mandíbula. Y en el cuerpo detrás del ángulo de la mandíbula, justo por debajo del lóbulo de la oreja. Punto intestino delgado 17, continúa un poco más arriba del punto anterior. En el cuerpo, en la misma línea detrás de la mandíbula, cerca del hueso mastoides. Punto intestino delgado 18, en la plantilla en el pómulo. En el cuerpo, debajo del hueso del pómulo, cerca de la comisura del ojo y la oreja. Punto intestino delgado 19, en la plantilla delante del oído y en el cuerpo justo en la entrada del canal auditivo, delante del trago de la oreja. Este ha sido el recorrido completo del meridiano del intestino delgado, desde el dedo meñique hasta la cara.